El tren encantado de Saracocha. Hace muchos años atrás, o se podría decir en el siglo pasado, el medio de transporte entre las ciudades de Arequipa y Juliaca era el tren, que tenía varias estaciones. La estación más alta entre estas dos ciudades era la que estaba ubicada en Crucero Alto, a 4.480 metros sobre el nivel del mar. Era el único medio de transporte motorizado en esos tiempos. La laguna Saracocha se ubica en el distrito de Santa Lucía, de la región Puno. Cuando era niña, mi madre solía viajar a un caserío llamado Lagunillas. En una ocasión viajé con ella, pero para retornar a nuestro destino, el tren nos había dejado y tuvimos que caminar a pie. Y es ahí cuando pasamos por la exuberante laguna, en donde observamos ahí varias especies de aves nadando en sus aguas. Había una ave que graznaba en forma de risa y mi madre me dijo: «Mira esa ave, se está riendo de ti. No puede caminar, te está diciendo», comentó sonriente mi madre. Las ajoyas eran unas aves de plumaje negro que flotaban en las azuladas aguas del Saracocha. Casi por las orillas de esta laguna pasa la vía férrea que va de Juliaca a Arequipa o viceversa. Llegamos a una pendiente donde el cerro hacía un pliegue como una pollera. Existía allí como una especie de callejón natural donde habían varias piedras y rocas desparramadas. «Por aquí se cayó el tren hace muchos años atrás al lago, lleno de pasajeros», dijo mi madre. «En algunas noches se escucha tocar la bocina del tren, que grita desde adentro de las aguas, como pidiendo ayuda, que lo saquen de allí. Y a veces escuchamos su sonido y hasta nos hace confundir que el tren estaría viniendo ya, pero nada. Entonces es el tren del lago», contó mi madre. Los pobladores saben de la mítica leyenda. Afirman igual que mi madre, que acostumbran escuchar los sonidos del tren a la medianoche y a veces en las noches de luna llena. Sería quizás en la década de los 30 o 40 del pasado siglo, cuando los trenes funcionaban a vapor y que tenían estaciones seguidas para cambiar el agua. Sucede que un tren de pasajeros de ese entonces salió de Arequipa a eso de las 9 o 10 de la noche, con destino a Juliaca, y debería de estar al día siguiente en Juliaca a esa hora de las 8 o 9 de la mañana, hora en que comúnmente llegaba todos los días el tren de pasajeros. Pero aquel día nunca llegó el tren. Según cuentan, que el tren de pasajeros, pasando la estación de Lagunillas, habría acelerado su paso hasta llegar a la estación de Saracocha, haciendo una breve parada allí para que puedan realizar los cambios necesarios del agua y otras cosas. Continuaron el viaje sabiendo que de la estación de Saracocha su próxima parada sería la estación de Santa Lucía. La vía era de bajada. Se pusieron en marcha sin mucha preocupación. Desde la estación de Saracocha se podía ver el lago Lagunillas en un lado y al otro lado el lago Saracocha. Haciendo el descenso, el tren avanzaba rápido por la riel. Como decía, iban de bajada. ¿Cuál sería el encanto de aquella mala hora que el tren avanzaba más ligero, pero iba ingresando a una ciudad tan grande como Arequipa y llena de luces? Cuentan
que uno de los maquinistas era una persona muy buena y muy creyente en Dios, que se dio cuenta por algún designio del destino que por allí no había ninguna ciudad de la magnitud que veía. Se persignó y gritó: «No es ciudad, no es ciudad». Su copiloto, que habría sido envuelto en el encanto, respondió: «Estamos llegando a Juliaca, no te preocupes». Pero el maquinista, que se dio cuenta, salió de la cabina de la locomotora, bajando por las escalerillas, y en plena marcha se lanzó al pajonal. En medio de la oscuridad, al llegar al suelo, veía cómo el tren, sonando estruendosamente, pasaba a su frente. Las luces de los vagones se reflejaban en la oscuridad. Ante su mirada atónita y espantada, el tren se perdió en las oscuras aguas del lago Saracocha, que aparentemente en aquel instante había un resplandor inexplicable, que cuando dejó de sonar el tren, se fue oscureciendo el lugar poco a poco. El maquinista del tren, después que quedara catatónico, no sé por cuánto tiempo, se levantó tembloroso y se puso a caminar muy lentamente hacia la estación de Saracocha para comunicar por el telégrafo a la ciudad de Arequipa de la catástrofe que había ocurrido. Según la gente de aquel entonces, dice, la empresa habría traído algunos especialistas para sacar el tema, pero la laguna es tan profunda que los buzos no pudieron llegar a alcanzar el fondo, por lo que nunca pudieron recuperar el tren ni a sus ocupantes. Pero esta leyenda no queda ahí. También cuentan que en el lago se encuentra el antiguo y primer pueblo de Santa Lucía, que hace muchísimos años atrás fue inundado, y las personas mayores comentaban que entre los meses de sequía, más o menos cuando el lago baja su nivel, se puede observar a lo lejos una parte de una cruz, como de una iglesia, y que a medianoche o en horas malas escuchan el sonido de una campana.